también se les instruye en la palabra. Y es bueno que ustedes los papás le pregunten qué le enseñaron a sus hijos en la escuela dominical, porque no solo van a jugar allá, también van a ser instruidos. ¿Sabe que ese fue el primer ministerio que el Señor me puso a trabajar con niños? Y al comienzo uno cuando veía toda esa cantidad de muchachitos no sabía cómo controlarlos, pero fue una experiencia bien, bien interesante. Vamos a empezar en esta mañana con una pregunta. Cuando estaba preparando la predicación del día de hoy, yo quiero saber, y si me ayudan con sus manos arriba, ¿quiénes conocen la visión que Dios ha puesto al pastorado de esta iglesia? Yo no sé quiénes conocen la visión, la visión. Por lo que veo no hay más de 10, 15 personas, o sea que esta enseñanza es para la mayoría de los que están aquí. En toda corporación, y más en la corporación más grande que es la corporación de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre da una visión. Él da una visión, y la visión que dio a esta iglesia particularmente, y la puso en cabeza de nuestros pastores, es manejar un proceso de discipulado que va en el alcanzar. Muchos de ustedes han sido alcanzados por un familiar, un amigo, un conocido, o un domingo que no tenía nada que hacer y pasó y vio el aviso que decía Iglesia Hispana, servicio en español, porque un día una persona me dijo eso. Vine aquí porque vi el aviso y ahí hablaban español y no tenía con quién hablar, y vino y paró acá. El afirmar tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel de los grupos de conexión, que en los grupos de conexión o grupos familiares que le llamamos, es donde de una manera sencilla se predica la palabra de Dios, se explica la palabra de Dios. Entonces en ese momento de afirmar, muchos logran dar el siguiente paso, que es ir a un encuentro, realmente encontrarse con Dios. Porque muchas veces cuando queremos llevar a la gente a la fuerza, no, es que usted tiene que ir a un encuentro, a usted le falta encontrarse con Dios. Es este proceso en la visión que el Señor nos ha puesto. Viene un área de instruir y de equipar a las personas, porque lo hemos comprobado en esta iglesia, que no es bueno mandar a las personas al escenario a ir a hacer cuando su ser no ha sido trabajado. Entonces es bien complicado. Entonces una parte importante de la visión es que primero tenemos que trabajar en el ser de las personas, porque ¿para qué vamos a mandarlos a hacer algo donde no están sanados? Sería un error de parte nuestra hacerlo. Y finalmente viene lo que es el enviar. Si tú estás sanado, instruido, preparado, puedes salir a dar. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir a dar de lo que no tienes, en aquello que no te has preparado? Entonces, bien importante que tengan clara cuál es la visión de la corporación de Dios y la visión que Dios ha puesto en esta iglesia. Porque muchas veces dirán las personas nuevas, ¿para dónde van ustedes? No, pues ustedes van y brincan, gritan, saltan, lloran y reciben una palabra y se van. Y la palabra les alcanza hasta el lunes al mediodía, cuando tienen el primer tropiezo, el primer problema. Entonces ahí se debilita la palabra. La misión o la comisión que dio el Señor Jesucristo no ha cambiado. No sé si ustedes la conocen, se la recuerdan en muchas predicaciones,
que es aquella que está en Mateo 28:16, que es un imperativo que el Señor Jesucristo dio a quien preparó, a quien instruyó, a quien equipó para enviarlos. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dice, vaya, hagan, porque yo ya los preparé. La visión quedó clara. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, hay 3 que me siguen. Ok. Entonces, para empezar la predicación de hoy, he traído estas 3 sillas como ilustrativas. Esta primera silla quiero que la miren como el lugar. El lugar. Es bien importante que entiendan el lugar donde ustedes han sido puestos por el Señor. El lugar. Entonces, cada vez que me refiero a esta silla, es el lugar. Ejemplo, Estados Unidos de América, un país con alrededor de 350 millones de habitantes. Pero en ese lugar hay 54 estados y estamos en el estado de ¿qué? South Carolina. Y fuera de eso estamos en una ciudad, en un condado que es Greenville, una ciudad que es Greenville y los alrededores. Unos viven en Simpsonville, Greer, Taylor, Isley, Liberty, qué sé yo. Y este es el lugar, la empresa donde les toca trabajar. Paso a un segundo lugar y es que ese país, ese estado, ese condado tiene gobernadores, tiene alcaldes, tiene un presidente. Ustedes, me imagino, conocen el presidente de su nación. Si lo conocen o no lo conocen. ¿Cómo llama? Ok. Hay un gobernador, hay un alcalde y hay unas autoridades eclesiásticas, civiles, policiales, judiciales. O sea, alguien que tiene que dirigir el lugar. Y aquí está muchos de los que están sentados aquí al frente, la población. Entonces, dijimos que este es el ¿qué? Duro. ¿Este es qué? La autoridad. ¿Y este soy? Digan, este soy yo. ¿Este soy? Ok. Bueno. Vamos a orar para empezar este servicio. Señor, yo vengo delante tuyo, Padre, porque tú has dicho, hijo de hombre, háblale a mi pueblo. Muéstrales cuál es mi propósito de tenerlos en un lugar bajo una autoridad y que son pueblo mío. Yo solamente, Señor, soy un instrumento en traer tu mensaje, Señor. Prepara a cada uno de mis hermanos, Señor. Dales entendimiento, Señor. Dales la sabiduría correcta, Señor. Pon ese corazón dispuesto, Señor, para entender tu palabra, Señor. Porque tu palabra es poder, Señor. Y queremos glorificarte, Señor, en este día, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos partan no solamente con el mensaje, sino que quede atado a su corazón y sea puesto por práctica. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y un pueblo dice, ok. Voy a llevarlos a un escenario que tiene que ver con la predicación. El lugar, en la historia, los que les gusta la historia, la geografía, la literatura, van a identificarlo fácilmente. Y tienen que ver con el Imperio Romano. Ese era el imperio
que manejaba la época. Digamos, el país que hacía parte de ese imperio era Macedonia. Y parte de la ciudad no era Greenville, pero era Tesalónica. Este es el lugar. Los personajes, las autoridades, era el emperador romano de la época, era el que gobernaba Macedonia, que era Casandro, y habían unos hombres que habían venido de Israel y que habían sido también discipulados por Pablo, Silas y Timoteo. Y aquí, en Tesalónica, que era un puerto marítimo, habían mexicanos, habían nicaragüenses, habían colombianos, habían venezolanos, habían peruanos, habían cubanos y muchas regiones más llegaban a este lugar de Tesalónica. Y lo curioso es que muchos de los que estaban en esa ciudad eran producto de algo que se conoce como la diáspora, o sea, cuando uno tiene que salir corriendo de su país. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tuvo que salir corriendo porque era perseguido. Entonces muchos terminaron aquí, en Grecia, en la esquina norte-este de Europa. Que hoy en día, si ustedes van y miran un mapa, van a encontrar que esto queda frente al mar Egeo. Y es el segundo viaje misionero después de Filipos que Pablo llega a la ciudad de Tesalónica. Muchos van a entender de lo que voy a hablar hoy porque han estado trabajando el librito de Tiempo con Dios, o sea, acá en ustedes. Los que han trabajado tiempo con Dios van a coger mucho más rápido el mensaje. No sé, bueno, por los registros que yo tengo, hay alrededor de 120 personas haciendo tiempo con Dios. No sé cuántos de aquí, para que me alcen la mano, están haciendo tiempo con Dios. Los jóvenes, hasta en inglés, hay algunos. Entonces, de los 120, aquí hay como 20. Los otros deben estar ahí al otro lado. Pero esta es una herramienta que la iglesia lleva ya como 4 años, que ha servido muchísimo, porque es la herramienta con la que trabajamos los grupos de conexión, con la que podemos discipular, con la que podemos llevar una palabra correcta en cada una de nuestras reuniones. Y déjenme decirle que no es fácil. Yo recuerdo el mes pasado, uno de los temas tuvo que ver con Ezequiel. Y le cuento porque a los hijos míos les toca dar clase. Y me decían, no papá, eso no hablemos de Ezequiel porque ese tema no es fácil de explicar. Tal vez ellos no llegaban a entender o, ¿cómo les explico? ¿Por qué Dios era tan duro, tan fuerte con el pueblo de Israel? Y le hablaba de una manera dura y fuerte. Pero hay algo, el padre al hijo que quiere, lo corrige. Y tiene que corregirlo tal vez de una manera fuerte. Y eso notan ustedes en este último profeta, cuando habla a su pueblo. Cosas que uno dice, wow, yo como profeta o como predicador, llevar una palabra tan dura al pueblo no es fácil. Créanme que no es fácil. Pero Dios a los hijos que tiene, y si necesita corregirlos, los corrige. Y ese fue el pueblo de Israel. Entonces, esa es la razón de que usamos este material, que es una manera sencilla de hacer un devocional primeramente, porque no estamos acostumbrados a leer, no tenemos ese hábito, esa disciplina de coger y llevar la palabra y con una explicación. Y
El devocional tiene esa ayuda que te explica el mensaje. Y ese mensaje se habla donde Jairo, donde Gustavo, donde Julio, allá donde Daniel, donde Ulises, donde tienen que hablar de este material, porque es parte de la visión que estamos trabajando. Donde Otto. Y lo curioso, cuando hablamos de la época, habían judíos exiliados, como los que estamos aquí presentes, exiliados de nuestros países. Yo no conozco, o desconozco más bien, la razón por qué está usted aquí, en este país. Muchos vienen detrás del sueño americano y se van con la pesadilla más grande. Pero si Dios los trajo a este lugar, Él va a hacer algo con usted y conmigo en este lugar. Así al comienzo no lo entienden. Ay, ese pueblo chiquito, feo, que no sé qué, ni gracia tiene. Y algunos de los que hemos vivido en ciudades grandes como Miami o Nueva York, Houston, Los Ángeles, no, pero es que, y están en esa ciudad y se quieren regresar. Ayer me compartía alguien que una persona que vino aquí a este lugar, volvió a su ciudad, una ciudad grande, y decía que sentía la pesadez de la ciudad, donde había originalmente estuvo unos años, y quería regresarse pronto para Greenville. Y la prédica de hoy le he puesto el siguiente nombre: la iglesia de hoy. La iglesia de hoy. Y quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 1, versículos 6 y 7. Primera de Tesalonicenses. O sea, el lugar era Tesalónica. La carta es de Pablo, dirigida a judíos y gentiles de la época. Entonces, el Señor me decía, esa carta no solo fue un capricho de Pablo, sino quiero que a través de esa carta la iglesia de hoy entienda cuál es el propósito de la carta. Y en esa carta, en ese primer pasaje dice, y vosotros, se refiere a ustedes, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Entonces, le está hablando a los de aquí, que les dice que sean imitadores de los de acá y del Señor Jesucristo, ¿sí? Recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? Con gozo. ¿Y con qué más? ¿Con gozo de Él? Ok, pregunto, ¿somos una iglesia gozosa? ¿Somos una iglesia llena del Espíritu? Miremos lo que dice en el 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Usted es ejemplo de la gente que está alrededor suya. Primeramente su familia, sus vecinos, sus amigos. Porque mire lo que dice esta carta, de tal manera que habéis sido ejemplo. Entonces, la gran inquietud que me queda a mí, ¿qué ejemplos son ustedes de sus hijos, de su pareja, de sus amigos, de su vecindario, de sus compañeros de trabajo? Y mire que si vemos esta gente, que era una mezcla de judíos y gentiles, que estaban en una ciudad pequeña, estaban impactando a toda una nación y a las naciones vecinas. Por encima que estaba un imperio, que era el Imperio Romano. Y saco 3 aspectos que me llaman la atención de este pasaje. El primero, que era una iglesia apartada, era una iglesia escogida,
era una iglesia separada por nuestro Señor. Y eso necesitamos ser nosotros, una iglesia escogida. Segundo, era una iglesia que miraba afuera, que no se quedaba encerrada en estas cuatro paredes. Y tercero, que era una iglesia con esperanza. Eso es lo que yo saco de esta primera parte de la carta. Era una iglesia que brindaba esperanza, era una iglesia escogida por Dios, era una iglesia que miraba para afuera, que veía la necesidad. Entonces, miremos qué es ser una iglesia apartada. Esa iglesia apartada es la que permanentemente está buscando de Dios, que desea cada día más, que no se conforma con el sermón del domingo, porque en eso nos volvemos cómodos. Y no miren, y esta es la invitación, no se acomoden. Yo voy el miércoles al grupo de conexión y el domingo al servicio y ya le cumplí a Dios. No, porque no vamos a ser esa iglesia apartada. La iglesia apartada, ¿qué tiene? Mire las características que tiene una iglesia apartada. Es agradecida. Por todo y por todo den gracias a Dios. Pero queremos darle gracias a Dios solo cuando nos bendice o cuando le estamos pidiendo. Pero dice que por todo de gracias. ¿Por todo damos gracias? La pregunta que me queda. Una iglesia apartada trabaja con amor. No porque hagamos parte del equipo de trabajo en la cocina, con los servidores, cuadrando las sillas, pero uno ve los que se han ido a servir al encuentro, tal vez a cambio de ninguna compensación económica, pero están agradecidos. Muchos, y me aterro, hay algunos servidores que ya llevan 4 y 5 encuentros encima sirviendo, porque están agradecidos. Porque trabajan con amor. Dice que una iglesia apartada persevera. Y muchos quieren doblar rodilla, pedir para mí, y si el Señor no me bendice, no persevero. Me conformo con la primera petición, pero no es una iglesia perseverante. La iglesia apartada es separada por Dios y Dios cuida de ella. Y el ojo de Dios está siempre encima de su iglesia. Se los voy a llevar a un plano más natural, los que son padres de familia. O usted no le pone el ojo a su hija y a su hijo, con quién anda, dónde está, con quién camina, con quién testea, quién es el que se le va por ahí a meter en medio de las... Eso hace Dios con su iglesia. Y esa es la responsabilidad de ustedes como padres. ¿Con quién andan sus hijos? ¿Con quién testean? ¿Para dónde salen? Es que mi papá cómo molesta. Pero es mejor que diga, Dios cómo me molesta, porque me cuida, porque me quiere, porque me ama. Y siempre va a estar con el ojo puesto encima de cada uno de ustedes. Porque el día que se vayan sus hijos de su casa, que se vayan en bendición, que no se vayan en rebeldía, porque totazos duros que se dan. Y se machucan una y otra vez. Y por el orgullo y por la soberbia, prefieren quedarse machucados un buen tiempo. Una iglesia escogida, una iglesia apartada, siempre va a estar con el trato de Dios. Entonces, yo prefiero que esta iglesia sea una iglesia escogida
y sea una iglesia procesada. La iglesia de Dios, apartada, tiene fe y mantiene la fe. Es que su fe es muy pequeña, muchas veces dice la gente. ¿Ah? O usted tiene mucha fe. ¿Ah? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Yo no sé cómo son sus oraciones, sus peticiones, su fe, pero dice que es tener fe, permanecer en fe y mantener la fe de que Él lo hará. Por ahí hay una palabra en Santiago que dice, pedís y no sabéis pedís, porque pedéis para los deseos de tu carne. Tenemos que revisar qué es lo que le pedimos a Dios para poder llegar a decir, soy de esa iglesia apartada. Ese es el primer punto que tiene que ver con la iglesia. Una iglesia que mira afuera tiene el deseo de las misiones, entiende la visión. Cuando dicen que seremos alcanzados, seremos equipados, seremos instruidos, vamos a ser enviados a hacer algo. Y muchos de los que estamos hoy aquí, tal vez muy acomodados en Greenville, muchos se han preguntado, ¿qué hago yo en este pueblo? ¿Qué hago yo en esta ciudad? Pero tienen que entender que el Señor les está preparando y cuando estén preparados van a ser usados y van a ser enviados para ir a hacer la misión y la comisión que el Señor estableció desde los hechos de los apóstoles. Él preparó su gente, Él la capacitó y cuando la capacitó, la envió. Muchas veces le he preguntado a personas que de otros países, me incluyo, yo también ahí, ¿dónde se ve usted cuando llegue a los 60, 62 años de retiro? No, es que mis hijos están acá, mis nietos están acá, pues a mí me va a tocar acá. Pero usted no sabe que este es el lugar de entrenamiento. Aquí estás en entrenamiento y no sabes dónde Dios te va a mover. Y andamos ilusionados en el retiro, hacemos cuentas con el retiro. ¿Cómo vamos a poder pagar solo con los retiros y no tener un part-time en Publix? Para que con la corrida de los carritos complete y llegue al fin de mes. Pero cuando hay un pueblo que le cree a Dios, que clama a Dios, que está en fe y que se deja preparar, va a ir a lugares que ni se imaginaban. La iglesia misionera, hace 8 días despedíamos a Oscar y le preguntaba, la esposa está sirviendo allá, y le decía, ¿cómo va Oscar en China? Me decía, ¿sabe que nosotros pensábamos que íbamos a llegar a arrimarnos unos días, unas semanas en el apartamento de Carlos? Fue un señor que conozco el que fue dueño del restaurante Río, los que conocieron, que era el restaurante de carnes brasileras. Él está allá en China. Y resulta que llegó Oscar, la compañía ya le tenía apartamento, todo instalado, contrato firmado. Y no solamente va a hacer su labor profesional, sino que también tiene claro la misión
que el Señor le encomendó. Por mucho tiempo estuvo acá, sentado recibiendo, pero llegó a un momento donde aquí se preparó, se discipuló y empezó a discipular a otras personas. Y él convencido que se iba a quedar acá. Y lo mandaron para la Conchinchina. Ese es uno de tantos que empieza a salir. Entonces, la iglesia que mira para afuera entiende la misión y entiende la visión. Porque eso es como, les hablo ya a nivel profesional, ¿qué saco yo con hacer tantos cursos, hacer el asociado, el bachelor, el máster, el PhD, y más preparado que un yogur? Pero me quiero quedar solo en un lugar. Quiero mandarte a otro lugar. Y estamos en ese proceso de formación. Los que se quieran dejar discipular, los que se quieran dejar formar. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibieron la palabra en medio de la tribulación, en medio de la preocupación, en medio del que no alcanza, en medio de que ese muchacho no sé cómo lo voy a volver a traer para mi casa. ¿Ah? Pero tenían gozo del Espíritu. Eran fieles, eran firmes, eran un modelo a seguir. Imagínense, un pueblo mezclado, porque era una mezcla de judíos, gentiles, e impactaban. Se mantenían firmes. Digamos, la ciudad grande miraba a esa gente, decía, ellos tienen algo y queremos ser imitadores de lo que ellos tienen. Impactaron otros territorios. Si ustedes miran en la carta de Pablo, dice que los de Tesalónica impactaron a Macedonia y a Acaya. Ya de este pueblo hablan en Bogotá, en México, en Brasil, en Miami, en Nueva York. Hablan, allá hay una iglesia. ¿Sabe qué comentarios hemos recibido? Allá yo no sé qué tiene ese pueblo allá de Greenville y esa iglesia, pero se siente la presencia del Espíritu Santo. Porque ustedes son los que motivan que el Espíritu de Dios esté en este lugar. Esto no es cuestión de que el pastor se lo inventó, el equipo de liderazgo que tiene que obligar. No, ustedes son los motivadores de bajar la presencia. Pero dice algo, no necesitaban hablar mucho, su testimonio hablaba por ellos. Su testimonio hablaba por la gente de Tesalónica. Decía que no necesitaban hablar mucho, sino su actuar, su caminar, sus acciones. Y cuando usted quiera llevar a un familiar suyo, a un amigo suyo, a los pies del Señor, téngalo un tiempo viviendo en su casa y que de él salga, oiga, yo quiero ir donde usted va, yo quiero estar con los que usted está, yo quiero contagiarme de lo que tú tienes. Eso estaba sucediendo con este pueblo. No hablaban mucho, pero su testimonio hablaba mucho de ellos. Y por eso es que nosotros nos cuidamos mucho de decir, no, yo no traigo a mi mamá, yo no traigo a mi tía, yo no traigo, porque esto aquí es un caos. ¿Ah? Era una iglesia bien cimentada,
poderosa, con éxito. Aguantaba la crítica y la persecución. Ustedes van a ser motivos de crítica, de burla, de sus propios familiares, de sus propios conocidos. Yo lo he sido, mis primos y mi hermano. Oiga, pastorcito, mande los diezmos aquí para Colombia, en vez de dejarlos allá, que acá hay una tía que necesita. Somos motivos de crítica, somos motivos de burla, ¿sí? Pero qué bueno cuando llega el hermano de uno con su hija adolescente, 18 años, 1200 fotos en Facebook. Hermano, deme un consejo a ver qué hago con mi hija, porque yo no sé si se queda con la mamá o se viene a vivir conmigo. Ahí es donde tiene impacto el evangelio. Porque quiere tener algo de lo que yo tengo. Entonces ahí, ¿cómo es el cuento? Ya se baila a otro ritmo. Y ya se acerca el primo. Y ahí es donde son buenas las redes sociales. Entonces se pusieron de chistosos mi hermano con mis primos a montar un WhatsApp que para la familia, los Amaya se llama en honor a mi abuela. Y le decía, Señor, cada vez que postee algo, que sea para glorificar tu nombre. Que no sea para burlarme del apodo que le tenemos al gallo, al gordo, al cojo, porque a todos se les ponía apodos. Y eso ha ido teniendo, ha ido pegando y ha ido haciendo mella en mi propia familia. Y se los traigo como ejemplo, porque puede ser una manera en que ustedes pueden discipular a la suya, así estén a distancia. Porque muchas veces usamos las redes, es para saber el último chisme de la tía, o de la prima, o del cuñado, o de la mamá. Pero cuando somos buenos imitadores de Él, se va a reflejar lo que usted y yo estamos haciendo para el reino. Y vamos a ser criticados, como les digo. Muchos van a ser perseguidos. Aquí, sin problema, como lugar, podemos llevar el evangelio. Pero si ustedes van y miran la época allá que estaba viviendo Tesalónica, los judíos perseguían a sus propios hermanos judíos por predicar el evangelio. Si ustedes miran en detalle la carta, Pablo tuvo que salir a escondidas de Tesalónica y huir a Berea. ¿Y saben qué? En esa época, Tesalónica era la segunda ciudad más importante de Grecia. La más importante era Atenas, donde eran los grandes pensadores de la época. Ustedes han escuchado los filósofos. Todos salieron de esa meca que eran los griegos, grandes pensadores. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo no se estaban enfrentando a cualquier mico de los palotes pintado en la pared. Estaba tratando con gente muy preparada. Sin embargo, Pablo tuvo que salir, duró 3 semanas y en 3 semanas levantó la iglesia. Aquí llevamos 12 años levantando iglesia. Pablo en 3 semanas levantó iglesia. Y había fuerte crítica y alta persecución. Una iglesia con esperanza. Pero me quiero regresar un poquito. No sé cuál persecución ha recibido usted en este país, en esta ciudad, por predicar la palabra de Dios. Yo no sé los que han tenido la oportunidad, yo la he tenido cuando he viajado, y cuando llego a un puesto de inmigración o algo,
Le preguntan, bueno, los datos básicos, y le preguntan, ¿y usted qué hace? Yo al comienzo pensé que estaba en Colombia, decía, ¿será que decirles que es pastor esto? ¿Ah? Y para el americano tiene alta honra quien lleva la palabra, quien presta servicio a las fuerzas militares. De hecho, les compartí en el último viaje, Julito, esa camisa que me regaló, no la voy a soltar, esa de US Army, que me regaló el diciembre pasado. Cuando vine de Colombia hacia acá me la puse, que era la que tenía a la mano. Y por cada lugar que pasaba en Fort Lauderdale, de las fuerzas militares, ni me chequearon. Dije, nunca más suelto esta camisa porque es clave. Cada vez que entraba, pasaporte, residente, pero usted es colombiano, venga, pase para allí que necesitamos revisarlo. Y esa camisa efectiva. ¿Y usted qué hace? Pastor, usted predica la palabra. Tiene sus beneficios. Aquí es honroso llevar la palabra de Dios, en muchos lugares no. Y tenemos que entender en qué lugar el Señor nos ha puesto. Muchas veces nos quejamos, es que este país, que esta ciudad. Pero miren los países donde ustedes son originarios. Fiesta y folclor, todo el año. Y Dios va guardado. Han habido avivamientos en algunas ciudades, pero aquí todavía, y sobre todo en esta zona, las Carolinas, parte de Tennessee, se respeta el evangelio. Es una iglesia con esperanza. La iglesia a la que le predicó Pablo, Silas y Timoteo, les predicaba de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el pueblo la acogió, dijo, wow, esto es. Pone en alerta a quien anda en pecado. Los de aquí exhortaron a los de acá si estaban caminando chueco y los exhortaron en amor y les dijo, sigue así y te vas a golpear duro. Y eso, porque estos hombres y mujeres que habían acá estaban deseosos de la palabra. Y hubo acá unos hombres atrevidos que llevaron la palabra a los de aquí. Por eso la recibieron con tanto deseo. Dice que con gozo del Espíritu Santo. Nos impulsa a llevar la palabra. Si ustedes me preguntan, yo conocí el evangelio en este país. Y eso porque se me metieron unos evangélicos a la casa a vivir. Y esa era cantaleta cada 8 días invitándome al servicio. Y yo no, él siempre les buscaba excusa. Pero el hecho de haberlos tenido, y estuvieron viviendo en mi casa porque ellos habían sido real estate en Colombia, me ayudaron a vender el apartamento, entonces decía yo tengo que ser agradecido. Y estuvieron un tiempo ahí. Y viéndoles su vivir, y era pendiente a ver en qué se equivocaban, para criticarlos, para caerles encima, para darles una de tantas. Ellos eran la pareja, un niño y un joven y una jovencita. Me prestó el jefe una casa en Los Cayos y nos fuimos los 8 para Los Cayos. Y estando en Los Cayos, el muchachito tenía 18, 19 y andaba enamorado de una muchachita en Colombia. Y fue y agarró ese teléfono allá de la casa de mi jefe y hablé con Colombia. Claro, como al mes después de haber estado allá pescando en Los Cayos, llega la esposa de mi jefe y me dice, ay Carlos, me da una pena, yo sé que usted no lo hizo, pero algo pasó y esto tiene que ver con su país. Una cuenta como de $140 de teléfono. Ahí fue el momento perfecto para decir, vea lo cristianos que son ustedes.
Vea que. ¿Ah? Para esa vez ellos reconocieron su error, pagaron por su error, pero a mí me tocó poner la cara por el error. Sin embargo, era de dónde me cogía yo para argumentar sus fallas. Y dice, nos impulsa a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llevan la palabra, jóvenes, personas mayores, parejas, a otras personas y logran ver transformaciones en sus vidas, usted donde se goza en la palabra. Se goza en la palabra. Porque dice, valió la pena haberle invertido tiempo a este hombre y a esta mujer, porque veo cambios, veo transformaciones. Ahí es donde el que está acá se goza. El que está aquí se goza de la palabra, porque alcanza lugares donde no cree que pueda llegar la palabra. Y una cosa, una iglesia llamada nos da el privilegio de ser llamados hijos. ¿Usted se siente hijo de Dios? ¿O se siente adoptado? ¿Que soy o no soy? Porque es bien importante eso. ¿Soy hijo o soy siervo de Dios? El siervo sirve, tiene beneficios de su amo, pero el hijo hereda. Y somos coherederos del reino. Una iglesia con esperanza es bálsamo en periodos de tristeza, en momentos de enfermedad, en momentos de abandono. Muchos llegan y yo creo que lo he dicho más de una vez. Este lugar es como una clínica donde no hay fracturas, incisiones físicas, sangre, cuarto de emergencia, pero las enfermedades están aquí adentro. Y ahí es donde vemos esto como ese gran hospital donde hay que ir a restaurar corazones, vidas, familias, hijos, matrimonios. Y qué difícil es esa partecita. Pero dice que es bálsamo en periodos de tristeza, de enfermedad, de abandono. Y no sé, muchos de ustedes escuchan esa palabra, la persona está deprimida, sin propósito, que no sabe ni para dónde va. Esta primera parte de lo que es el lugar, la iglesia, me lleva a hacerme preguntas como estas y preguntas para cada uno de ustedes. Somos una iglesia que imita a la iglesia de esa época, de Tesalónica, o simplemente somos actores presenciales, porque me tocó este lugar, un lugar en el que estoy, que muchas veces dice, yo no sé, yo vine desde allá, desde la isla de Puerto Rico, de República Dominicana, pero la verdad no entiendo todavía qué hago acá, ni cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Y muchos todavía andan buscando esa respuesta en su lugar de trabajo. Ay, ya mañana lunes,
otra vez el mismo trabajo. Y dice la palabra, este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré. Y va a ver la gente cuando va para el trabajo. Ya como con el café, lo ponen en el carro, se sientan y llegan a ese trabajo con una cara de alegría que retumba. Y ese es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré en ese lugar donde Él me ha puesto. Somos una iglesia que imita a ese pueblo a la que le escribe Pablo, porque si no nos gozamos en el lugar donde el Señor nos ha puesto, no nos va a mover de ahí hasta que aprendamos a quererlo, a gozarnos, a disfrutarlo. Ahí es donde el Señor va a empezar a orar y a trabajar. Si no, toca hacer como el pueblo de Israel, de vueltas. Ah, no, 1 año, ok, 2 años, 3 años. ¿Cuánto lleva en este país? No, llevo 30 años, pastor. ¿Y qué bien? No, ahí dándole vueltas a este país. Y muchos llevan años en este país. Y su propósito no ha cambiado. Han cambiado el color de su cabello, las arrugas, pero todavía no ha entendido por qué está acá. ¿Por qué el Señor lo tiene aquí? Y miren, el pueblo de Israel, su salida era para 40 días. Se tardó 40 años. Se acabó una generación en el desierto porque no entendían por qué los habían puesto acá. No entendían cuando Moisés subía a presencia y les decía, vamos para allí. Y los de aquí agarraban a criticar a los de allá. ¿Cómo evangelizamos? ¿Realmente lo estamos haciendo? Hay veces muchos, no, vamos que tenemos que ir a tocar puertas. ¿Ah? Mire, muchos de los que estamos aquí ni siquiera hemos alcanzado a nuestras propias familias, a nuestros propios hijos, a nuestras propias parejas, porque todavía nuestro testimonio tambalea, cojea. Y si queremos ser luz afuera, oh no, vamos a conquistar las naciones. Y ese primer lugar, esa primera nación que es su casa, ni siquiera la ha conquistado. Y sin embargo quiere a Macedonia, quiere a Acaya, quiere a Greenville y quiere a las naciones. Esa es la exhortación que yo quiero que entiendan en esta mañana. Y preparando el mensaje, me acordaba de Ezequiel, cuando Dios le decía, hijo de hombre, esto le dirá a mi pueblo, que si ustedes no son testigo y fiel refleja, imitadores míos, no puedo avanzar, porque ni siquiera han entendido la visión y la misión en donde ustedes están hoy, viviendo, congregándose. Mientras no entiendan eso, no puedo avanzar. Y como han dicho en más de una predicación, si el Señor necesita usar un burro para hablarle a su pueblo, lo va a hacer. Las piedras hablarán. Otra de las reflexiones o preguntas que me hacía, ¿está usted gozoso en el lugar que Dios le ha puesto? ¿Se goza realmente usted? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Ah? Vea, muchos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, o vivimos en renta, o vivimos en la casa del banco. ¿O no? La mayoría. Diría que el 90, 95%. 99%. Ok.
y no hacemos ese lugar donde vivimos un lugar agradable de habitación. Y por eso la pregunta, ¿está gozoso en el lugar donde tú vives? ¿En el sector donde tú vives? Porque siempre estamos mirando es al otro. Ay, no, pero es que este vive en mejor zona. Ese vive en Simpsonville y yo vivo en Islay. No, ese es el lugar donde el Señor te puso. ¿Mm? Y mientras no nos gocemos donde el Señor nos ha puesto a vivir, a trabajar, a desarrollar nuestro ministerio, ahí no nos va a mover. Y ahí se van a quedar por años. Una más. Inspira a otros con su testimonio. ¿Es usted inspiración para que otros se acerquen y cautiven la palabra? ¿O más bien usted es motivo de preocupación? ¿Mm? ¿Y eso que dice que es cristiano? ¿Mm? Y más bien somos motivos de preocupación para los que están cerca de nosotros. ¿Ah? Que sean ustedes, los que están aquí, motivo de inspiración para otros. Y no motivo primeramente de preocupación para los de aquí y para los que le están dirigiendo. Porque estarían como da vivienda en el lugar equivocado. ¿Mm? Segunda parte de la carta. Dijimos la primera parte, el lugar, Roma, Macedonia, Acaya, Tesalónica. Este país, este estado, esta ciudad. Pregunta, ¿están en el lugar correcto o en el lugar equivocado? ¿O todavía hay muchos que están dando vueltas y no han encontrado el lugar correcto? Y van y están 5 y 10 años por fuera y vuelven acá y dicen, no, es que realmente el Señor me había puesto acá, pero yo quise probar. Pero nunca le pidió dirección al Señor dónde era que te tenía que poner. Parece sencillo, ¿no? Segundo, la iglesia escogida, el lugar escogido, los líderes correctos. Ahí en Primera de Tesalonicenses 2:4, y esta parte es una de las que, wow. La palabra dice lo siguiente, 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confíe el Evangelio, así hablaremos o así hablamos, no como para agradar al hombre o a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pregunta, esto es toda una predicación, de esto sale toda una predicación. Siempre creo que lo he dicho acá en este altar. Yo quiero no solamente ser respaldado por las cosas que Dios me pone a hacer. Yo quiero ser aprobado por Él, por las cosas que tengo que hacer. Y eso es para cada uno de ustedes. Mire lo que dice. Primero, Pablo, Silas y Timoteo fueron aprobados por Dios, fueron procesados por Dios. Dios conoció el corazón de estos hombres antes de ponerlos en la acción, en la misión, en la visión y darles los lugares donde tenían que estar para llevar la palabra. Y dice, a ellos les confié el Evangelio para que predicaran la palabra.
O sea, no es solo el lugar, es a quienes confía el Señor la palabra. Es a quien Dios aprueba para dirigir los lugares, porque nosotros necesitamos de dirección política, económica, social, eclesiástica. Y a algunos les cuesta ser dirigidos. Y muchos dicen, yo no le trabajo a ningún patrono más, yo voy a crear mi propia empresa. Porque a muchos les cuesta ser dirigidos, ser instruidos, ser guiados. Y yo sé que somos más bien críticos de quienes nos dirigen, sea en el ámbito político, en el ámbito empresarial, si somos empleados, en el ámbito ministerial, si usted hace parte de o pertenece a una célula, a un grupo de conexión. Pero déjenme decirles, y no se disgusten, no se pongan con el pastor que les tocó, en el lugar que les tocó, con el líder que les tocó, con el presidente que les tocó. A ustedes lo que les toca es orar por los que les tocó y orar por el lugar donde el Señor los ha puesto. Porque somos buenos criticones. Somos buenos para estar apuntando allá y no mira que aquí hay 3 apuntando para usted. Y eso es lo que nos toca. En vez de estar criticando, criticamos al político, criticamos al alcalde, criticamos el lugar donde estamos, el barrio donde vivimos, hasta los hijos que nos tocaron. ¿Y a mí por qué me tocó este cabezón? No por usted, Junior, pero hasta eso hay veces peleamos con Dios. ¿Somos aprobados o solamente somos respaldados por Dios? Porque algo sí les digo, quienes son escogidos aquí, y más en el ámbito ministerial, al pastorado le interesa la obra de Dios. Verdaderamente al pastor, al ministro, le interesa su sala de emergencia. Le interesa al quebrantado, al que está en dolor, en sufrimiento. Nos interesa, pero muchas veces no permiten ustedes dejarse guiar, no se dejan mentorear, no se dejan discipular y siguen con esa lucha y siguen con esa carga. Tal vez he tenido la oportunidad en estos 16 años de ministerio encontrarme con mucha gente y algunos los he dejado de ver por 5, 7, 10 años, amigos míos, y siguen en lo mismo. Y tal vez peor, hogares de 25, 30 años, no, yo me separé. Y uno dice, wow, pero ¿cómo una familia después de 20, 25, tengo un amigo de 30 años de matrimonio, y me dice, no, ahora vivo mejor, porque no tengo esa fulana que me esté fregando? Y digo, wow, y lo bueno es que por 15 años le he predicado de la palabra. Y me da risa que me dice, usted es de los pocos cristianos, por eso me gusta hablar con usted para criticarlo, me dice. Agnóstico es el hombre, pero algo le queda. La semana pasada me llamó para decirme, no, solo quiero comentarle que Julana, la hija mayor, se separó después de 5 años de matrimonio, 2 niños. Entonces, en vez de ver uno en avanzada, ves en decadencia, no solo su vida, sino su generación.
Por eso nos interesa la obra. Que les critiquen, ¿sí? Nos criticarán llevar la palabra, pero no nos podrán cerrar la boca de predicar el evangelio. Eso no nos lo podrán cerrar. ¿Somos probados por Dios? Sí, somos probados por Dios, porque Él quiere conocer qué hay en nuestro corazón. Él lo sabe, pero Él nos prueba. ¿Tenemos motivos por llevar la palabra? Creo que motivos, hay muchos. O los que realmente se han metido con las cosas de Dios van a entender de dónde Dios les ha sacado y a lugares donde les ha llevado. No sé ustedes, pero yo soy agradecido por eso. Y me es un honor llevar la palabra, porque sé de dónde me sacó, a dónde me ha traído, a lugares que nunca imaginé llegar, en posiciones que nunca pensé estar, para poder llegar a un pueblo que es el pueblo de Dios. A quienes ponen en este lugar es para agradar a Él, no para agradar a los hombres. Y por eso muchos chocamos cuando somos confrontados, cuando somos instruidos. El líder es justo, el líder es querido por el pueblo. Me ha llamado la atención mucho, a pesar que no es un hombre creyente y todo, pero fue un líder que es querido por su pueblo. Un país muy pequeño, tu país, Pepe Mojica, es un hombre que no se exaltaba de cosas ostentosas. Era un hombre que se daba al pueblo, querido por el pueblo. Los líderes aman sus ovejas, se untan de ovejas. Saben, estando cerca de ustedes, podemos conocer la necesidad que hay. No es a través de un púlpito, sino cuando estamos en medio del rebaño. Y salen preguntas como estas: ¿qué cualidades admira de sus pastores, de sus líderes? Si ustedes me preguntan a mí, yo admiro la pasión con que los pastores de esta iglesia se preocupan por su rebaño, se preocupan por sus líderes. Realmente los escucha, les respeta, les honra. Son los que dirigen en un lugar y a un pueblo. Y hermanos, yo les invito, en vez de criticar su presidente, sus gobernantes, sus jefes, sus mentores, oren por ellos y van a ver lo que Dios hará a través de ellos en el lugar donde los han puesto. Somos agentes transformadores de cambio. Esos líderes te inspiran a ser ejemplo, a seguir, si están conectados con Él. Son líderes, mentores, guías que aceptan la corrección y admiten cuando se han equivocado. Eso es importante. Esa es la segunda parte de la carta de Pablo. La tercera, los que creyeron. Primera de Tesalonicenses 3:6. Ya con esto vamos terminando. Pero cuando Timoteo, empieza así, Primera de Tesalonicenses 3:6, pero cuando Timoteo volvió,
de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Miren esto. Estaba judíos y gentiles que habían recibido el evangelio en un lugar muy pequeño, una ciudad comercial, un puerto donde circula mucha gente de otras zonas, pero que por hombres atrevidos que llevaron la palabra, se desarrollan cartas o mensajes como estos. Porque Pablo, en vista de la persecución que sufría por los propios judíos, envió a su discípulo Timoteo. Y Timoteo trajo buenas noticias de que era un pueblo que permanecía en fe, en amor, cimentado en la palabra, y crecía e impactaba otros lugares. Hay agradecimiento de Pablo por lo que Dios había hecho. Pablo agradecía lo que este pueblo estaba haciendo, lo que estos creyentes estaban haciendo en este lugar, y se sentía gozoso de lo que estaba viviendo, del avivamiento que había hecho con un pueblo pequeño, en un lugar pequeño, impactando una nación y un imperio grande. Pueda que este pueblo sea pequeño para los Estados Unidos, pero usted y yo somos motivos y agentes de cambio en lo que pueda suceder en esta nación. Y déjenme decirles, más de un predicador que no es, o sea, es amigo de la casa, y han venido a predicarnos aquí y nos han dicho: hispanos, prepárense, porque ustedes van a traer el último avivamiento a esta nación. Prepárense, porque en ustedes va a estar el último avivamiento de esta nación. Y finalmente Pablo termina con unas recomendaciones. Primera de Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues es voluntad de Dios, hogares saludables, matrimonios saludables. Nos cansaremos de ser agradecidos, llamados a santificación. Tengan tranquilidad, condúzcanse honradamente, no paguéis mal por mal, estén gozosos, orando sin cesar. Den gracias por todo, no apaguéis el espíritu. Examínenlo todo, retengan lo bueno, porque fiel es el que los llama. Gracias, Señor, porque hay un lugar, hay una autoridad y hay un pueblo. Permite, Señor, que tu presencia, Señor, descienda en este lugar. Y ahorita van a ser testigos ustedes de lo que Dios está haciendo en un pueblo pequeño, con unas autoridades que Él ha puesto, que Él ha aprobado, y con un pueblo que somos usted y yo, para despertar un avivamiento en esta nación. Dios me los bendiga. Pastor.